Público de colectivos, bienvenidos a un episodio más de Voces Colectivas. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Jicotenca Vega Picos y el biólogo Jesús Vaca Ramírez. Hablaremos del tema de los impactos ecológicos y de los planes de mitigación de la planta de fertilizantes de GPO en la bahía de Topolobampo. Sean ustedes bienvenidos. También nos acompaña el maestro Luis García. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? En esta ocasión el biólogo Jicotenca va a ser nuestro invitado. Para esta entrevista invitamos también al biólogo Jesús Vaca Ramírez, quien en las cuestiones técnicas y propias de la biología nos va a ayudar para establecer las diferentes preguntas y el planteamiento que se debe hacer por cuestiones más propias de los estudios ambientales, estudios de aves migratorias, la mitigación para los efectos de las cuestiones ambientales que la planta GPO en su momento va a ir aclarando. Así pues, dejamos abierto el micrófono. Sean bienvenidos y le damos la voz al biólogo Jesús Vaca Ramírez. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, para comenzar la entrevista me gustaría comenzar con ¿qué son los sitios Ramsar? Un sitio Ramsar es un humedal que tiene una designación internacional para su conservación. Es un listado de humedales a nivel mundial que pueden tener ciertas características biológicas y estos se conocen como los criterios biológicos que se tienen. La historia nos dice que estos sitios Ramsar inician precisamente en una convención que se da en la ciudad de Ramsar, en Irán, hace más o menos 50 años, en el 72, y el primer criterio que se utilizó fue precisamente el de las aves acuáticas. Se quería conservar sitios que fueran importantes para estas especies de aves. Entonces, ¿qué fue el primer criterio biológico que se tuvo? Fue la conservación de sitios que fueran que tuvieran al menos 20.000 aves acuáticas. Y después fue evolucionando, incorporándose más y más elementos biológicos o criterios biológicos hasta llegar a 9 criterios. En México nosotros tenemos aproximadamente 240 sitios Ramsar en esta famosa lista de sitios Ramsar, que pues son diferentes tipos de humedales, ¿no? Que con que tú tengas uno de estos criterios puede ser designado como tal. Y en la época más o menos en un periodo donde estuvo el doctor Ernesto Enkerlin en la CONAM, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde se le dio mucha importancia a esto. Entonces se hubo un repunte en la designación de estos sitios a nivel nacional. Y Sinaloa tiene, por ejemplo, 9 sitios Ramsar en sus más de 640 kilómetros de litoral costero. Compartimos 2, uno con Sonora y el otro con Nayarit, y en medio de eso pues tenemos diversos sitios, ¿no? Entonces son designaciones internacionales que se dan, que la realidad, lo correcto sería decir que son sitios humedales de importancia internacional, pero coloquialmente nosotros los conocemos como los sitios Ramsar, ¿no? Entonces son designaciones que tienen que tener estas características biológicas, y una de las cosas importantes es de que en la página o la misión de los sitios Ramsar es la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un sitio Ramsar tú puedes tener actividades económicas. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos nosotros que enfatizar, en el sentido de que los sitios Ramsar no necesariamente son sitios que están protegidos por ley. O sea, son designaciones internacionales que el gobierno federal propone a esta convención, que es una convención que está afiliada a la Organización de las Naciones Unidas, pero no dice que estos sitios no se puedan realizar actividades económicas, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lo que puede ser un área natural protegida. Un sitio Ramsar puede ser un área natural protegida, pero en el caso que nosotros estamos tocando, que es el sitio Ramsar de Ohuira, Santa María, Topolobampo, Ohuira, que es el sitio 2025 de la lista de Ramsar, es un sitio en donde se tienen diferentes actividades económicas. Es más, en todos los sitios Ramsar de Sinaloa, yo ya investigué en la página oficial de Ramsar,
tenemos actividades económicas, ¿no? Ya sea agricultura, ya sea granjas acuícolas, salinas, operaciones marítimas, etcétera, ¿no? Entonces, pesca, entonces, pero también es importante decir que dentro de esos sitios Ramsar hay áreas naturales protegidas, que son las islas. Entonces, pero la diferencia es de que las islas son las que están protegidas. Las islas son las que tienen el decreto. Es un decreto que se dio en la época del presidente López Portillo, que dijo, o sea, aquí se protegen todas las islas de México. Y en Sinaloa nosotros tenemos un poco más de 501, o sea, de acuerdo al inventario que se tiene, ¿no? 501 islas, y esas sí están protegidas. Entonces, pero el espejo de agua, por ejemplo, de Topolobampo, refiriéndome a este sistema natural, no está protegido, está designado como sitio. Y bueno, referente a las áreas naturales protegidas, ¿qué diferencia hay con un sitio Ramsar? Bueno, el área natural protegida son sitios que el propósito de estas áreas naturales protegidas es precisamente, como se dice, la protección de los recursos que se encuentran en esa zona, ¿no? Entonces, los propósitos que tienen las áreas naturales protegidas es el conservar y proteger los ciclos biológicos de especies de interés que se puedan tener. Pueden ser plantas, pueden ser desde insectos, pueden ser aves, pueden ser mamíferos, todo depende de lo que venga en esta propuesta. Entonces, y esos sitios son sitios designados por decreto. El sitio Ramsar es una propuesta de designación que se hace a un organismo internacional, el cual revisa la ficha técnica para ver si cumple con uno de los 9 criterios que se tienen. Hay un comité de expertos en humedales que puede darle el visto bueno a esos criterios que están en la ficha Ramsar, y ya bajo ese tenor tienes compromisos internacionales de cooperación en la conservación, ¿sí? Pero repito, tienes que entender que en esos sitios se pueden hacer actividades económicas. Por ejemplo, el 30% del arroz que se produce a nivel mundial sale de humedales Ramsar, que son humedales agrícolas, frutables, ¿no? Entonces ahí se cumple uno de los ciclos de los criterios biológicos y se designa, ¿no? Entonces el 30% de la producción mundial de arroz, de ese grano que es importantísimo para el consumo humano, se produce en sitios Ramsar. Ok, muy bien. Y por ejemplo aquí en la región, o sea, por la actividad más conocida es la pesca en la bahía, ¿qué otras actividades más hay? Bueno, por ejemplo, vamos otra vez a Topolobampo. Cuando me refiero a Topolobampo, me voy a referir a todo el complejo lagunal, ¿no? En Topolobampo, ahorita están pescando, ahorita se tiene la pesca de camarón. De manera cotidiana, vamos a ponerle así, se tienen actividades de ecoturismo. O sea, se está aprovechando un recurso natural que puede ser un delfín, que puede ser el pechocho, que puede ser los mangles, para hacer ese uso de ese recurso natural en una actividad productiva que es compatible con la sustentabilidad, que en este caso es el ecoturismo, la observación de aves, la observación de los delfines. También por el mismo sitio Ramsar tenemos el trasiego de los buques, o sea, de los barcos, entonces actividad portuaria también se tiene. Hay sitios Ramsar inclusive que son puertos, que son aeropuertos, hay sitios Ramsar que son salinas. La segunda salina más importante del mundo, que está en Guerrero Negro, está en un sitio Ramsar, y encima de eso está que es una reserva de la biosfera también. Entonces, sí podemos hacer actividades productivas, y la idea es de que tú lo hagas, tengas ese aprovechamiento sustentable, esa es la clave. Y bueno, y además de todo eso, también se ha hablado mucho de impactos ambientales que pueda traer la planta de amoníaco. Bueno, uno de los que ha sido muy sonados fue cuando se comenzó a construir de la tala de mangles. ¿Qué me podría decir sobre eso? Bueno, yo creo que se ha sustentado un movimiento social en contra de la planta en muchos dimes y diretes, mucha desinformación. Por ejemplo, cuando la planta empezó a construirse, previo a eso, en el sitio hubo una visita de inspección por parte del personal de Semarnat y por parte de Profepa para verificar
que en el sitio no hubiese mangle. Entonces, cuando ellos otorgaron ese permiso, se empezó a construir el relleno, se empezó a construir la planta, ¿no? Entonces, ese argumento ha sido uno de los muchos que se tienen para tratar de poner en base a estas falsedades en contra a la población, ¿no? sobre la construcción de esta planta, que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista creo que serían más los beneficios, no creo, estoy seguro que son más beneficios que impactos negativos los que pudiese tener. Entonces, volvemos otra vez a los mangles. GPO ahorita está llevando a cabo un estudio sobre los manglares que se encuentran en lo que nosotros llamamos el canal de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí se tiene presencia de mangles, se está respetando ese mangle, pero también se están llevando a cabo monitoreos de las especies de mangles, las 3 especies de mangles que se tienen en la zona, y dentro de las medidas de mitigación que se están proyectando a futuro es precisamente el tener programas de reforestación de especies de mangle, ¿no? O sea, de manglares, que va a ayudarnos a revertir el proceso de degradación de la bahía que se tiene en la actualidad. Es un programa muy ambicioso el que se maneja en cuanto a la reforestación, a las áreas de reforestación, y es parte de esa mística de trabajo que tiene esta empresa. Estamos hablando nosotros de que es una empresa que trae estándares internacionales ambientales muy elevados, muchísimo más elevados que lo que la misma Semarnat está solicitando o te está requiriendo en las condicionantes de la manifestación de impacto ambiental. Entonces, el tema de mangles va a existir, o se va a implementar un proyecto de restauración de manglares, aun y cuando la planta en el sitio donde está ubicado no tumbó manglares. ¿Por qué no los tumbó? Probablemente porque la zona no se prestaba. Hay que entender que tú tienes 2 accesos importantes a la bahía de Topolobampo, que es el ferrocarril, y el otro es la carretera. Entonces, si tú cuando pasas y tienes el acceso al Mavil y te fijas hacia el lado derecho, tú vas a ver la presencia de un bosque de manglar en esa zona, y está una zona intermareal ahí. Esa zona tiene manglar porque le entra el flujo y reflujo hidrológico del agua del mar, pero ahí se corta. Entonces, del lado izquierdo tú ya tienes un desierto, es figurativo, un desierto en medio de un humedal, porque ya no tuviste ese flujo hidrológico natural, y el mangle poco a poco se fue acabando y se acabó. ¿Por qué condiciones? No lo sé. Pudiese ser atribuible a que esas dos estructuras de comunicación, o esas 2 vías de comunicación, cortaron ese flujo hidrológico. Lo más seguro es que sí, porque tú tienes del lado derecho, cuando entras a Topolobampo, un bosque de manglar muy importante, y del lado izquierdo no tienes nada. Entonces pudiese ser ese factor. Pero eso, en la zona donde se construyó la planta, donde se construyó el relleno, pues esas 2 actividades probablemente provocaron que no hubiese mangle en esa zona. Entonces hay evidencia federal, vamos a poner, porque fueron autoridades federales las que visitaron, de que no había manglares en esa zona. Ok, muy bien. Y otra pregunta es, también se ha hablado sobre la contaminación que pueda tener cuando ya comienza a operar la planta en el agua. ¿Qué me podría decir sobre eso? Bueno, primero vamos a hablar de lo que se ha dicho como dimes y diretes. El primero es de que con la succión del agua se van a ir larvas de camarón y de peces, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que reconocer que sí se va a ocupar agua. Están autorizadas 2.000 metros cúbicos de agua de la bahía de uso por hora para las operaciones de la planta. Ahora, en la succión se va a hacer en lo que nosotros conocemos como el canal de la CFE, que es precisamente un canal que se construyó cuando se hizo la termoeléctrica de CFE, y de donde succiona la Comisión Federal de Electricidad el agua para la termoeléctrica. Entonces, larvas en esa zona no hay. Pero encima de eso, ¿sí?,
y como parte de las medidas de mitigación que la planta, que GPO va a implementar en la zona, está el uso de los sistemas de exclusores de fauna acuática, las cepas que se reconocen que se ponen en las granjas de camarón. Entonces, dependiendo de los metros cúbicos que se succione, es el tipo de cepa que se va a poner. Entonces, esa es una infraestructura que se coloca previo a esta succión, precisamente para evitar que esa fauna acuática se pueda introducir es como si fuese un filtro, vale la explicación. Y la otra es, pues va a haber un proceso, se va a utilizar, va a haber chimeneas. Las chimeneas que se tienen ahí son precisamente para que el vapor de agua, lo que va a salir a la atmósfera es vapor de agua, no es otra cosa más que vapor de agua. Va a haber hay un proceso dentro de las medidas de mitigación en donde el agua se va a estar monitoreando no solamente la temperatura del agua de la planta, de la misma planta, sino la temperatura del agua de la bahía de Oguira. Va a haber momentos en donde el agua, por ejemplo, que se maneja en la bahía de Oguira, puede estar más elevada la temperatura que la que tú tengas en la planta, pero la idea es de que esa cantidad que se va a vertir de agua de la planta sea la misma que la temperatura ambiente de la bahía. Entonces, aquí, salvo que tengan que revisar unos datos, pero te puedo hablar de que en la bahía de Oguira se manejan 250 millones de metros cúbicos. Esa es más o menos la cantidad de agua que tiene todas las 12.500 hectáreas de la bahía. Y te repito, habría que verificar ese dato, pero casi estoy seguro que son esos 250 millones de metros cúbicos. Y vamos a hacer una analogía aquí. Por cada millón de metros cúbicos lo vas a poner al equivalente de 1 litro de agua. Entonces vas a tener tú una alberca de 250 litros de agua, ¿sí? Entonces, tú tienes esos 250 litros de agua, y aquí sí estoy exagerando. Vas a agarrar una cucharadita de agua a la misma temperatura y la viertes, entonces no pasa nada. Puede que esté más elevada la temperatura de la bahía y tú lo viertes, tampoco va a pasar nada. Y mi pregunta sería, si tú viertes estos cuando la temperatura de la bahía sea más baja que la otra, que la que se estaría virtiendo, pues entonces tampoco va a pasar nada, porque son 2 cucharaditas que vas a revolver en 250 litros de agua. Entonces no tienes tú esas fluctuaciones de cambios de temperatura que se está hablando. Y del punto de donde se va a vertir el agua a la bahía, hay una distancia que te va a permitir también irla campechaneando, por decirlo así, mezclando, para que ya cuando entre al cuerpo lagunar, ya entre prácticamente a la misma temperatura. Sea que tú la viertas más baja que la temperatura ambiente o que la viertas, pero la idea es de que sea compatible. Entonces, ni la temperatura va a afectar a la bahía, ni se van a succionar los microorganismos que se están diciendo, las larvas de camarón. Y la otra, en cuanto al agua, se habla también de que se va a vertir con cierta salinidad. Bueno, y que eso va a afectar a los camarones o a la fauna acuática. Vámonos a las granjas acuícolas que tú has visitado en Bahía Santa María. Esas granjas acuícolas son estanques, y en esos estanques tú tienes procesos de evaporación porque el agua está estancada, ¿no? Entonces, la temperatura en esos estanques usualmente es 2 o 3 grados más elevado que lo que tú puedes tener en temperatura ambiente en la bahía de Santa María. Entonces, tienes esos 2 o 3 grados arriba, pero aparte tienes un proceso de evaporación. Entonces, tú tienes esa agua con niveles de salinidad más elevados que los de la bahía. ¿Y te has comido camarones de las granjas acuícolas tú ahí cuando vas a checar los nidos de aves? Sí, alérgico al camarón. Eres alérgico al camarón, bueno. Pero se produce camarón. Mi hija también es alérgica, no te preocupes. Sinaloenses alérgicos al camarón. Pero de todos modos, o sea, nosotros somos un estado eminentemente productor de camarón.
de granjas acuícolas. Y eso es algo que sucede todos los días. O sea, tienes tú cuántos espejos de agua, de hectáreas de espejos de agua en todo Sinaloa, muchísimas. Y todas las granjas acuícolas presentan condiciones de temperatura más elevadas, ahí sí, más elevadas, y presentan condiciones de salinidad más elevadas que las que se encuentran en las bahías. Y el camarón se produce sin ningún problema. Entonces, hablar de que la temperatura, de que la salinidad, de que vamos a tener más problemas, que se va a tener un impacto negativo en las pesquerías, eso es otra de las mentiras que se traen. Ahora, encima de eso, dentro de las medidas de mitigación que tiene GPO, está la siembra de larvas de camarón en la bahía. Y aparte, los programas de saneamiento, hablamos hace rato de siembras de mangle, pues en los sitios de manglares donde se reproducen el camarón y otras especies de valores comerciales, ¿no? Entonces, se va a mejorar el hábitat para estas especies en particular, que son especies de valor comercial. En el caso de, pues se sabe de que Sinaloa pues, es importante para la migración de aves. En el caso de la bahía de aquí de Topolobampo, ¿qué me puede hablar sobre eso? Que si podía haber algún efecto de la planta en esas aves. Bueno, primero tenemos que entender que el estado de Sinaloa en sí es importante para las aves migratorias. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en el corredor migratorio del Pacífico. Pero la zona de Topolobampo, por sus condiciones de topografía, en donde tú tienes a la Sierra de San Ignacio por un lado, tienes a la Sierra de Navachiste por el otro, hace que la disponibilidad de hábitats para algunos grupos de aves migratorias no sea del todo idónea. Entonces, importante aquí decir, tienes la diversidad de aves que pudiesen tener las bahías que se encuentran más al sur de Topolobampo. Navachiste, Pabellones, Santa María, Huizache Caimaneros, Ceuta, Marismas Nacionales, todas esas que nombré, pues también son sitios Ramsar. Puedes tener la misma diversidad, pero no tienes la misma abundancia. Entonces, nosotros encontramos 239 especies de aves en la zona, muchas de ellas migratorias, pero te voy a dar un ejemplo en cuanto a la importancia y te lo voy a dar con ejemplos de sitios, otras designaciones internacionales que se tienen. Yo trabajé en la red hemisférica de reservas de aves playeras, fui el subdirector de esa organización que maneja proyectos desde Alaska hasta Argentina, y dentro de esta red hay ciertas categorías, igual que los criterios que hablamos de Ramsar, esta red tiene criterios de los grupos de aves playeras, que son los grupos de aves que tú estás estudiando. Entonces el grupo, la designación de sitio de importancia regional, como Ceuta, es entre 25,000 y 100,000 aves playeras. ¿Sí? Entonces tú propones ese sitio y entra en la red hemisférica de reserva de aves playeras en categoría regional. La categoría internacional es de 100,001 a 500,000. Entonces tú propones ese sitio sumando todas las especies de aves playeras que contaste y te dan esa designación que es la ensenada de Pabellones, que te has paseado en el aeropuerto allá en ese sitio, ¿no? Y el sitio donde tú estás trabajando, que es la Bahía de Santa María, en Angostura, es un sitio en categoría hemisférica porque se comprobó que en ese sitio se albergan más de 500,000 aves playeras. Entonces tú tienes aquí tres categorías, que son las tres categorías que usualmente se manejan, y la zona de Topolobampo, con los datos que nosotros tenemos, apenas da para reserva de aves playeras en categoría regional. O sea, estamos hablando de que nos da apenas 25,000, conteo de todas las 32 especies de aves playeras que tuvimos ahí, y lo que pudiese salvar para que entre en esa categoría regional es el otro criterio que se tiene de los porcentajes de las poblaciones globales de aves playeras, que en el caso coincide que es el ostrero americano. Entonces tienes un porcentaje, no traigo ahorita el dato así en la cabeza, pero es arriba del 5% del ostrero americano, que es, como tú sabes, es una especie endémica a la región del noroeste de México, no hay prazal, el ostrero prazal. Entonces, esa sería
la analogía que te pudiese dar yo de la importancia del sitio para las aves migratorias. O sea, es un sitio importante en diversidad, más no en abundancia. Y si lo comparas con cualquiera de los sitios que están más al sur, pues no es tan importante. De hecho, por eso todo el mundo le sacaba la vuelta a hacer los estudios en la zona de Topolobampo, porque se sabía que las condiciones no eran muy idóneas para eso. O sea, son muy pocos los lugares, los sitios intermareales o pantanos o cosas así por el estilo, ¿no? Donde pudiésemos nosotros encontrar más aves. También se ha hablado, por ejemplo, y ahí es donde viene a colación lo de la pinche Ramsar, se ha hablado de que tú tienes, estás ubicado en el 9º humedal más importante de los 28 humedales prioritarios para México. Eso también es otra de las mitos que se tienen, en el sentido de que si realmente Topolobampo fuera el sitio de importancia para los patos, como se está hablando, para las anátidas, bueno, nosotros tenemos, ya identificamos 11 de las 13 especies de patos que ya están identificadas para Sinaloa. Desde luego que este es el primer año que nosotros hacemos este trabajo, o sea, entonces nos faltan muchísimo más años si lo comparamos con otros sitios, ¿no? Ya en Santa María ya tienen 20 años y aquí apenas es el primer año. Entonces, si tú comparas, vámonos al pato, ¿qué te gusta? El pato del pintail, de lana zacuta. Entonces, si te vas al pato golondrino, que es el 67%, de acuerdo a la ficha por Ramsar, del total de la población, como dice la ficha Ramsar, por eso te digo que es un problema de semántica. Entonces quiere decir que aquí la Universidad de Cornell, en su página web, tiene un estimado poblacional de esa especie en particular de 4 millones de individuos de la población de Ana Zacuta. Entonces quiere decir que si tú multiplicas, nos vamos así rápido, 6 por 4, 24, 2.400.000 patos en la zona de Topolobampo, no los tienes. Ni siquiera pasan por ahí. Es más, ni siquiera yo creo que si contaras todos los humedales costeros de aquí de la zona, no los tienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, lo que pasó y lo que se utilizó fue de que el sitio de Topolobampo quedó en ese listado de los 28 humedales en el 9º sitio, pero bien podría haber quedado en el lugar 28. O sea, eso no es el problema. Es uno de los 28 humedales que albergan el 68% de los patos golondrinos y el 84% del total de los patos migratorios que se tienen a México. Pero no quiere decir que el 84% de los patos estén en Topolobampo, no los están. Y eso es lo que nosotros encontramos. Nosotros encontramos 275 patos golondrinos en los 5 censos aéreos que tuvimos. Entonces, pues no, para mí es importante, sí, tiene diversidad, sí, pero no tiene abundancia.